Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí, sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí.
Ven, llueve sobre Hola, bienvenidos una vez más al programa preferido Cubriendo con Bendición. Ya estamos al aire, mis hermanos, en esta tarde. Así es que hoy estamos con una expectativa extraordinaria, sabiendo que Dios tiene algo listo y preparado para cada uno de ustedes que hoy en esta tarde han hecho lo posible por conectarse a este canal televisivo vocem.tv en su programa Cubriendo con Bendición. Les enviamos un caluroso abrazo a todos aquellos que nos están sintonizando en diferentes partes de la tierra, amigos que nos sintonizan por allá en el país de Argentina. Les enviamos un saludo, amigos de Chile. También estamos muy contentos porque también ganaron en el partido de ayer. A nuestros amigos de España, pues estamos muy tristes porque perdieron, pero también estamos contentos porque sé que en el próximo mundial que viene en 4 años más van a ganar. Así es que no se ponga triste, mi hermano. Vamos a enviar unas palabras de bendición y de consuelo para todos ustedes. Pero no vamos a hablar de fútbol en esta tarde, vamos a hablar de una visitación del Espíritu Santo que hoy va a ser en este lugar extraordinario. Así es que le invitamos a que esté conectado. Hoy tenemos a un equipo listo y preparado para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Y aquí tengo a Nidia, que está riéndose por lo que te estoy diciendo. ¿Cómo está, Nidia? Muy bien, pastor, muy contenta, muy agradecida con el Señor por un día más que nos otorga. Y pues muy expectantes a lo que el Señor tiene para esta tarde. Le invito a nuestros hermanos que estén preparados, que estén con un corazón dispuesto, esperando a recibir del Señor. Dice la palabra que cualquier cosa que pidiéramos a nuestro Padre creyéndolo, la recibiríamos. Y si nuestros hermanos están de acuerdo en este día, yo sé que la bendición que el Señor va a derramar va a ser grande sobre toda su casa. Así es, lo creemos, mis hermanos, y así usted lo cree, así lo va a recibir. Gracias, Nidia, por esas palabras. Y la verdad, pues estamos muy contentos en este día porque algo nuevo se ha llegado, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo estás tú? Así es, estamos con una expectativa muy expectantes. Estamos contentos en este día para la gloria de Dios y bueno, pues estamos preparadísimos aquí ya con un tema poderoso, así es que mis hermanos, invite a todos sus hermanos, a todos sus amigos que se conecten a Cubriendo con Bendición en www.vocem.tv, así es que prepárese. A ver, y ahora platícales, ¿qué es lo que estabas hablando hace unos momentos de España y de Chile, que ayer perdieron el fútbol? Pues bueno, que mi hijo se me molestó mucho porque él le iba a España y ganó Chile, entonces yo le dije, bueno, pues ganó el mejor y con eso tuvo, ¿verdad? Se molestó y yo le dije, bueno, pues tenían que ganar los que tenían que ganar, ¿verdad? Sí, dijo, pero él le va a España, entonces tuvimos una pequeña discusioncita ahí en la noche que yo me reía realmente. Porque yo, para que él se molestara, yo le dije, no, es que yo le iba a los de Chile. Pero ¿cómo le vas a los de Chile? Le digo, bueno, entonces está bien, eso es solo un juego, ¿verdad? Pero estuvo ahí. Pero la verdad, ¿a quién le vas? ¿A Chile o a España? La verdad, no nos están viendo en Chile, nos están viendo en España. No, le voy a México, punto. Está en un dilema la pastora. Estoy en un dilema, no, yo le voy a México y que gane el mejor. Bueno, mis hermanos, la verdad no somos fanáticos, somos nada más expectantes. Fíjate que yo espectadores, sí, fíjate que a mí nada más me gusta ver el juego cuando está el mundial. ¿El mundial? Sí, o sea, cuando está el mundial. Ya de ahí yo ya no veo ningún juego, ni aunque juegue México. Solamente, no sé, será porque todo es el mundial. Es ¿verdad? la adrenalina, ¿no? Que hay ahorita creo. del tema del fútbol. Yo creo. Pero hoy vamos a hablar de un fútbol muy interesante que se llama la palabra de Dios, que ese es el más importante que tenemos que seguir, que es el más importante que tenemos que hoy fundamentar en nuestras vidas. Así es que vamos, prepárense porque hoy Dios nos va a hablar de una manera tan extraordinaria. Y precisamente hablando de lo que la Biblia nos enseña, hoy estaba meditando sobre un tema tan interesante. Me acordé del pastor Antonio Zuno, mi pastor, que si por ahí nos está viendo, oyendo, pues le enviamos un saludo. Cuando estuvimos por allá en Argentina, en Resistencia, Chaco, el Señor me dio un tema tan interesante y hoy estaba meditando en ese tema, Nidia. Y el pastor siempre me dice, échales el cantarazo, ¿te recuerdas? Sí. Échales el cantarazo. No se le olvidó, ¿eh? Sí, el cantarazo. Y la verdad es un tema tan interesante hablar del cantarazo. Y hoy vamos a hablar del cantarazo. El cantarazo se divide en dos. Se divide en dos partes, para aquellos que no lo han escuchado. El cantarazo es un tema tan interesante que, bueno, se crea, no es el cantarazo el tema, pero tiene algo que ver con el dejar. Pero la Biblia dice, fíjate lo interesante, la Biblia dice que aquel que pone las manos en el arado y voltea hacia atrás no es digno. El voltear hacia atrás, por ejemplo, si tú analizas, por ejemplo, lo que le sucedió a la mujer de Lot, cuando ella volteó hacia atrás, cuando la mujer de Lot voltea hacia atrás está dando una referencia o indica cuando la persona voltea
y está en una controversia en seguir a Dios o seguir el pecado. Pero al hablar yo de dejar las cosas de este mundo, por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre. Y viendo la palabra dejar, es una palabra que nos enseña y que trae un trasfondo espiritualmente hablando impresionante, cuando hablamos de dejar. Porque cuando nosotros estamos bien arraigados a algo, por ejemplo, cuando nosotros nacemos y empezamos a crecer, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, todo se empieza a arraigar, empieza como a hacer como cuando hacemos un hoyo y le ponemos un cimiento abajo, y que el cimiento es una fuerza que está bien arraigado y es imposible poderlo quitar y poderlo desarraigar. Es difícil poderlo desarraigar. Entonces, es lo mismo que sucede en el mundo, en la vida espiritual de un creyente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo en el transcurso de la vida, nos arraigamos tanto a las cosas humanas que es difícil dejarlas. Muy difícil dejarlas, las cosas humanas, para poder seguir. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, ¿qué estaba haciendo Eliseo cuando lo llamó Elías? Arando la tierra. ¿Y qué dice la palabra de que Eliseo qué hizo? Dejó lo que estaba haciendo. Dejó todo por seguir a Elías. Imagínate, Eliseo, por ejemplo, había nacido en una familia, pues vamos a ponerlo de esta manera, humilde, porque él estaba arando la tierra, donde Eliseo posiblemente era el proveedor para su casa, para sus padres, hermanos, no sé. Y lo difícil que posiblemente haya sido para Eliseo tener que dejar todo para seguir a Elías. O los discípulos de Jesús, así mismo. En varias partes de la Biblia dice, por ejemplo, si usted va conmigo a la Biblia, al libro de Mateo, mira, abre la Biblia, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo, aquí te voy a decir, 23. Perdón, me equivoqué. Sí. ¿23? Es Marcos, capítulo 1, verso número 18. Del joven, ¿no? ¿Quieres hablar del joven? No, Marcos 1, 18. Fíjate lo que sucede con los discípulos. Okay. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Ahí está, dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces, aquí nos está hablando prácticamente de una labor que ellos desempeñaban, los discípulos de Jesús, y tenían que desprenderse de esa labor y dejarlo todo para empezar a emprender una tarea nueva que el Señor les estaba marcando. Ahorita, por ejemplo, es sencillo leer esto, pero dejar de hacer algo que tú estás haciendo y que es producto de alguna generación o de que te genera alguna entrada financiera. O que tú eres el sustento de la casa, ¿verdad? Imagínate dejarlo todo. ¿Y tu familia, tu esposa, tus hijos o tus padres en este caso, verdad? No sé. No es sencillo dejarlo todo, pero cuando hay una marca que Dios te hace, cuando Dios te marca el punto de dejarlo todo o dejar lo que estás haciendo por hacer la voluntad de Dios. Pero eso tiene que, porque fíjate, ojo con lo que te voy a decir, tiene que ser una cuestión déjame encontrar la palabra, tiene que ser una cuestión espiritual, porque no puedes dejarlo todo, porque hay personas que lo han dejado todo y al final de cuentas no han ganado nada. Exacto, mira, porque yo he escuchado de muchas personas que han vendido sus casas, ¿sí? Porque alguien más les dice, siendo que Dios no les ha dicho, han vendido sus casas haciendo, ¿cómo se dice? Siendo obedientes a un hombre que les ha dicho, vendan sus casas, vendan todo y síganme a mí. Hay mucha gente que lo ha hecho. Esto tiene que ser cuando realmente Dios te hable, ¿sí? Y bueno, y de qué manera tú te vas a dar cuenta cuando Dios te está marcando una pauta
y te está diciendo, deja todo. Por ejemplo, en el caso de los discípulos, ellos Ajá. dejaron todo, dejaron las redes, la labor que ellos estaban desempeñando. Es que esa es una de las características del discípulo, el dejarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ahora la prioridad se vuelve el Padre, El o sea, Señor. su maestro. Ujú. O sea, esa es una de las También. principales características de un discípulo, que lo deja todo y no voltea atrás. En el caso, por ejemplo, mira, si nosotros nos vamos a la Escritura y nos vamos al tiempo de Jesús, vamos hasta el tiempo de Jesús, y vamos a decir que Nidia, mi esposa y su servidor, somos los pescadores. Vamos a ponerlo así. Ujú. Y vamos a poner que yo tengo que mantener a mi familia. Vamos a decir que yo soy Pedro. Vamos a decir que tú eres cualquiera de los discípulos Ujú. que estaban remendando las redes, etcétera, etcétera, etcétera. A Jesús no lo conocemos en ese momento. A Jesús no sabíamos si Jesús era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios. Vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a trasladarnos. Sí, porque- vamos a visualizarlo, ¿no? ¿Qué tendría Jesús que les Exacto. llamaba la ¿Qué atención? tendría Jesús? Que ellos lo dejaron todo. Ahorita sí, vamos a decir, yo sé, la palabra dice que hay que dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero ¿qué tendría Jesús en ese tiempo? Mateo también dejó todo, ¿eh? Sí, o sea, muchos dejaron todo por seguirlo a Él. ¿Verdad? ¿Qué era lo que Jesús emanaba? ¿Qué era lo que Jesús Exacto. transmitía? Para que ellos en ese momento, vamos a decir, oye, Pedro tenía a su familia que tenía que mantener, porque era casado, al menos así dice la Escritura. Bueno, no dice la Escritura que era casado, ¿verdad? Pero tenía una suegra que Jesús le revivió y Pedro se enojó mucho. Mira, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, dice, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Sí, Mateo era una persona que era un recaudador de impuestos. Ujú. Mateo tiene el nombre de Leví también, lo conocemos por Leví también. Entonces también, imagínate el puesto que tenía, no cualquiera tenía el puesto ese, solamente personas, de hecho los judíos no les gustaban aquellas personas que recaudaban impuestos, tenía que ser una persona de renombre o el padre tenía que ser de nombre. Wow, qué interesante, Sí, la ajá. verdad. La verdad. O sea, ¿qué es para que tú te des cuenta? Porque hay muchas personas, como tú acabas de mencionar, que dicen, es que el Señor me está llamando y lo voy a dejar todo para seguirlo a Él. Ajá. Lo voy a dejar todo para seguirlo a Él. Entonces, ¿cuál es la seguridad que Dios te está llamando a ti a cumplir una tarea y tienes que dejarlo todo para seguirlo a Él? Y dejar todo, vender, como dijo mi esposa, vender casa, vender carros, dejar completamente todo, porque posiblemente tú puedes decir, y tendré 100 veces más aquí en la tierra, como dice la palabra. Pero es que esto no es para todos. O sea, yo pienso, como tú acabas de decir, Nidia, que este es para una gente que Dios está llamando escogidos para un discipulado. En el caso, por ejemplo, de los discípulos de aquel tiempo, Jesús los escogió. Eso tenemos que tenerlo bien determinante. Porque dice la palabra que Jesús pasó y escogió a este, escogió a este, escogió Así a este. es. Sí. Ujú. Entonces Él los escogió. Y ellos tuvieron que dejar todo y seguirlo. Eran personas escogidas por Él para cumplir una tarea. No era todos, por ejemplo, imagínate, había multitudes que seguían al Señor. Imagínate que todos dijeran, voy a dejar todo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿la tierra cómo iba a producir? ¿Cómo iban a haber sembradores de tierra? ¿Cómo iba a haber productores de finanzas para el ministerio de Cristo? Yo no sé, esto es algo muy personal. Yo creo que cuando Jesucristo empezó su ministerio, yo creo que mucha gente ya le conocía y ya sabían que era hijo de José y de María, de José el carpintero. Yo creo, ese es algo personal. Yo creo que a lo mejor estas personas lo conocerían a Jesús, a lo mejor de temprana edad, creo yo, no, ese es mi punto de vista. Bueno. Creo yo que a lo mejor lo conocerían a lo mejor de temprana edad y no sé, a lo mejor la manera de expresarse o de hablar. No, mi amor, no. Jesús, su ciudad natal era Nazaret. Ok. Bueno, nació en Belén, pero él radicó en Nazaret, creció en Nazaret prácticamente, y luego dice la palabra que cuando Jesús empieza su ministerio, Ajá. se va a vivir a Capernaum. Exacto. Y ahí en Capernaum fue cuando él escogió a sus discípulos. En Capernaum fue cuando él pasó por la orilla del mar y le llamó a los discípulos que él escogió. Entonces, ¿tú crees que no lo conocía nadie? No, Jesús en ese lugar no lo conocía a las personas. Es más, ni Juan el Bautista lo conocía.
Porque, Sí, cuando porque- Juan el Bautista dijo, he ahí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, déjame decirte que no era Juan el Bautista que estaba hablando. Yo te aseguro, y eso es una cuestión muy personal, que era el Espíritu de Dios en Juan el Bautista. No le voy a decir qué espíritu era porque no me lo va a creer. Hablando a través de Juan el Bautista, dijo, he ahí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan el Bautista, en realidad, no sabía que él era el Cristo. Porque después Juan el Bautista mandó a sus discípulos a que le dijeran, en realidad tú eres aquel que había de venir, porque todavía no estaba seguro si era o no era. Y como al principio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Juan el Bautista en ese momento ¿Algo sintió? no era Oh. Juan el Bautista el que dijo eso. Obvio, pero acuérdate que cuando fue ahí con él y lo bautizó, y el Espíritu Santo descendió y dijo, sobre a quien veas que el Espíritu Santo desciende, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, pero ahí- no nos vamos a meter en ese tipo en esa Bueno, controversia, porque muchos pueden opinar diferentes puntos Así es. en esa palabra, pero no estamos en eso. Estamos en los que tenemos que dejar todo para servirle a Él. ¿Quiénes son? Moraleja. ¿Quiénes son? Los escogidos. ¿Eh? Los escogidos, el Dice la remanente. palabra que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Entonces aquel que es un escogido tiene el espíritu activado, creo yo, y es por ello que puede reconocer la voz de su pastor. Bueno, yo estoy de acuerdo completamente con Nidia, pero aquí vamos a una cosa. También hoy en día están pasando de que se levantan líderes en los cuales muchas personas le han seguido y ha sido una catástrofe porque Ahí es donde necesitamos poner a ejercitar el discernimiento, porque el Exacto. discernimiento es el que te da el testimonio de cuál es la verdadera voz que tienes que seguir. Exactamente, porque hay mucha gente, bueno, ¿te acuerdas de aquel hombre que iba a pasar un cometa y que no sé qué, David y que todos, Crowley. y que muchos murieron por él y todo? Entonces dices tú, aquellos que escuchen la voz de su pastor y le siguen, estoy de acuerdo. Pero hoy en día se han levantado muchos líderes diciendo yo soy el Cristo, como aquel hombre, ¿cómo se llama? De Creciendo en Gracia. No vamos a quemar el Pero no vamos a quemar a nadie Ya más. se murió, me hace. No, quién sabe. Pero bueno, Sí. eh, ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué vieron? el punto y la moraleja aquí va a ser, ¿quiénes son los que tienen que dejar todo, Nidia? Los escogidos. Los escogidos. discípulos. Bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta quién es escogido y quién es un llamado? No es más el llamado que el escogido, quiero que quede claro. Los Usted no puede escogidos decir, son- bueno, entonces yo soy un llamado, entonces yo no tengo nada que hacer. No es eso. Yo creo, en mi punto de vista personal, es que un llamado puede llegar también a la elevación de escogido. ¿No crees tú? Lo que pasa que ¿No? el escogido es sacado del llamado. Están los llamados, los escogidos y los fieles. O sea, el escogido tiene que haber salido del llamado. Ya no estamos metiendo de las patas de los caballos, decimos en México. exactamente, y nos metemos en Ah. otro tema. No, Digo, pero llamados, los escogidos y los fieles. el punto es, ¿quiénes son los que tienen que dejar todo? Porque habemos personas que dejamos todo, pero para cumplir una labor, ya sea apostólica, pastoral, para cumplir una labor profética, como profetas, como maestros, como una labor en donde encierran los 5 ministerios. Y empezamos a irnos a predicar la palabra. Empezamos a salirnos a predicar la palabra y dejamos todo. Dejamos casas, dejamos hijos, dejamos mujer. Y al final de cuentas, nos va, como decimos nosotros, si lo hace una palabra vulgar, como en feria. Nos va como en feria. Porque tenemos que después andar dependiendo o ser dependientes de para poder sobrevivir. Mira. Nuestros hijos pasan catástrofes y pasan periodos de gran aflicción por nuestra mala decisión. ¿Quiénes son los que tenemos que dejar todo? Y el Señor nos va a proveer a donde quiera que vayamos. Porque la Biblia así lo dice. Cuando Jesús mandó o envió, de 2 en 2, le Envió. dijo, no lleven esto, no lleven esto, no lleven esto. Es más, les dijo, no lleven nada. Solamente van a depender de mí. Y el Señor usaba métodos para que sus discípulos les bendijeran y tuvieran lo necesario que ellos ocupaban. ¿Ah? Porque esos son los que tienen que cumplir una labor para Dios. Y no es que quiere decir que los demás no. Por ejemplo, vemos casos en la Biblia como mujeres que hacían trabajos para el Señor. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, Dorcas?
que dice la Escritura que mandaron a Pedro llamarlo para que... No, había mujeres que le servían con sus bienes, con dice sus la palabra bienes, del Señor. ellas no tenían que andar evangelizando, ni profetizando, ni haciendo trabajos pastorales. Ellos trabajaban con sus manos, Dios las bendecía para que bendijeran la obra de Dios y a los que Dios había llamado al servicio al templo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que dejar todos? Déjame decir una cosa, no son todos. Son una serie de personas solamente que Dios escoge. Fíjate, en cuestión de Dorcas, solamente a ella se le nombra discípula. De todas las mujeres, solamente a ella en la palabra, lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Solamente ahí vemos la palabra discípula. Fíjate, entonces, una persona en buenas obras es una discípula. Una persona que, en buenas obras. que tiene una fábrica, en este caso Dorcas tenía una fábrica de coser o de hacer remiendos en la ropa o no sé qué, lo que Dorcas hacía. Entonces, ella servía con sus bienes porque más era adelantito... una diseñadora, vamos, de estos tiempos, era una diseñadora de ropa. Porque más adelantito dice que cuando le dicen a Pedro que ore por ella para que resucitara, ellos le dicen a Pedro de una forma conmovedora que ella trabajaba para ayudarlos a ellos como discípulos del Señor para que la palabra siguiese extendiéndose sobre el mundo entero. Sí, mira, y también en Mateo 6, versículo 19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Fíjate, hay riquezas también, no nada más aparte de dejar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, para hacer un trabajo para el Señor, sino también las riquezas que nosotros tenemos que dejar, pero ya estamos hablando de nuestro corazón. Yo creo que el dejar todo está hablando no nada más en cuestión, como acaba de decir usted, de familia o ese tipo de cosas, sino en cuestión de prioridades. ¿Cuáles son nuestras ¿Cuáles prioridades? son tus prioridades? Exactamente. ¿Cuál es tu Bueno, prioridad? Todo aquel que pone en primer lugar otra cosa antes que a Dios. Bueno, ese punto que tú acabas de mencionar, eso dejar todo de prioridades, eso está para todo creyente. Eso es para todo creyente. Tienes que dejar prioridades por servirle a Él, por seguirlo a Él. Pero en el caso, por ejemplo, de dejar todo, yo le estoy hablando de una forma material. ¿Quiénes son los que tienen que dejar todo? Dejarlo todo para servirlo a Él. Fíjate, te voy a decir un punto bien importante. Jesús va a Samaria. Jesús va a Samaria y está una mujer y va a sacar agua, obviamente la del cantarazo. Y va a sacar agua y el agua la tenía que sacar en un cántaro, obviamente. Entonces, Jesús le dice, dame de beber. Esa mujer se convierte. Fíjate, Jesús le era necesario, dice la Biblia en San Juan capítulo 4, verso número 1, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque ahí tenía una escogida, que era ella. En Samaria había mucha gente, pero Jesús fue enviado a ella, porque ella se convierte, vamos a ponerlo de esta forma, en la primera evangelista samaritana. Esa mujer se convierte en la primera evangelista samaritana. ¿Qué traía la mujer y qué tuvo que dejar la mujer? Siendo una escogida, porque no a todas las mujeres de Samaria fue enviado Jesús, fue enviado a ella. Y en Samaria no solamente estaba ella, había muchas mujeres más que iban a ese pozo a sacar agua. Y yo pienso que no era la única que tenía 5 maridos, o no era la única que era la mujer adúltera. Samaria era una ciudad grande. Pero Jesús fue enviado a ella, pues dice la palabra, que le era necesario pasar por Samaria y tuvo un encuentro con esa mujer. Y al tener un encuentro con esa mujer, Jesús empieza a confrontarla, a esta mujer, y le empieza a desenmascarar y a desnudar su corazón. Y fue cuando la mujer entendió quién era Jesús. Y mira lo que dice el verso número 27 del capítulo 4 de San Juan. Wow, mira, yo creo que Dios es tan bueno que incluso cuando llama a una persona, obviamente no te vas a apartar de tu familia, no, ¿verdad? No. Porque a lo mejor muchos lo pueden estar tomando de esa manera. Yo creo que Dios es tan bueno que nos permite trabajar muchas veces a la orilla de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Hay veces y hay ocasiones en que una persona pues tiene que viajar, tiene que salir y es donde tiene que dejar a la esposa, los hijos también, ¿no?
Sí, claro, claro. Lo podemos A ver, ver ¿qué de esa dice manera Lidia? también. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? A ver, síguele. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ahí está, el cantarazo. La mujer dejó su cántaro. La mujer esta tenía una costumbre, voy a ponerlo con estas palabras, de salir a traer agua en su cántaro, posiblemente cada semana, cada 2 o 3 días a ese lugar. Entonces la mujer dejó su cántaro y mira qué es lo que hace al dejar su cántaro. ¿Qué hace al dejar su cántaro? Dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa mujer se convierte en ese momento, tiene una metamorfosis. Y al dejar su cántaro, se convierte en la primera evangelista samaritana, donde ella va y va y les comparte a todos los hombres. Y fíjate lo que esa mujer hace. Esa mujer, yo pienso que tenía una autoridad extraordinaria sobre los hombres. Porque, imagínate, la escucharon. A ella la escucharon los hombres. Porque no a cualquier mujer le escuchan los hombres. Pero a ella sí le escucharon los hombres. Porque ella tenía, yo voy a ponerlo así de esta forma, un ADN de una escogida samaritana a quien Jesús fue. Y voy a poner esta palabra, decodifica como una evangelista. Y le dice, tú eres una evangelista y eres esto y esto y esto. Ahora deja de hacer lo que estás haciendo. Exacto. Y ponte a evangelizar. Esa es la tarea que yo te mandé a hacer a ti. Ponte a trabajar en lo que te Porque la gente te va a oír. Porque la gente que tiene un llamado de Dios, siendo un escogido, cuando habla, lo oye. Hay personas que hablan y no los oyen. Yo ayer hablaba aquí en la iglesia, que yo he estado, perdón que le diga de esta manera, he estado en lugares donde hay predicadores que tienen un tema extraordinario y te tienen atento. Porque tienen esa facilidad para escucharlos. Pero hay personas que están y tienen un tema bien bonito, pero te duermen. Te das cuenta que te están hipnotizando. Creo yo que los que Dios llama a cumplir determinada tarea, tienen que dejar lo que están haciendo y los van a oír. Te lo aseguro que los van a oír. Esa mujer deja su cántaro, va a los hombres de la ciudad, y los hombres de la ciudad la escucharon. ¿Y qué sucede después de que la escucharon? Síguele. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y Amén. Que acabe su obra. Así es. Ahí estamos viendo nosotros que los discípulos todavía tenían un pequeño problemita, ¿no? Sí, yo creo que ahí estaban pensando mal. Estaban pensando mal, ¿verdad? ¿Quién le traería de comer a este hombre? Pero a donde yo quiero llegar, donde quiero llegar es cuando los hombres de la ciudad le pedían que no se fuera Jesús. Porque las palabras de esa mujer fueron un producto. ¿Sí? En el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Pero ¿por qué fue que Jesús se quedó en Samaria? Por la mujer esa. En pocas palabras, ella fue la puerta para entrar a Samaria. Y ese es otro tema, ¿eh? Hay personas que son puertas para entrar a ciudades o a países. Ahí estamos viendo que esa mujer, los hombres le creyeron a ella. A ella, porque me imagino que tenía un potencial para hablar. Tremendo. Sí. Era popular. Y la escuchaban. Era muy popular. Y la escuchaban, pero ¿qué tuvo que dejar de hacer la mujer? Dejar de sacar agüita de ahí. Se puso a evangelizarles a los hombres de la ciudad y la escucharon. Mira, me dice la hermana Rosaluz Pastor, que le mando un saludo, dice, y cuando uno quiere servirle a él y no te dejan, ¿qué se puede hacer?
Dice, pues a veces hay gente que te pone trabas para que no hagas nada. Dice, sobre todo en esta época que las mujeres no podían hablar en la sinagoga. Rosalía Vega, que en este caso es el hermano Silvano, sí. Dice, yo también creo que los llamados pueden ser escogidos. Dice, los llamados tienen que ser perfeccionados por los escogidos. Dice, y luego me pone en otro comentario, dice, no se trata de dejar todo, sino de ejercer el ministerio. Exacto. Así es. El hermano Daniel Agüero me pone aquí, dice, justo ayer meditaba en la palabra donde dice Malaquías capítulo 3 versículo 10. Dice, cuando el Señor reclama los diezmos y luego dice, hay alimento en mi casa. ¿Para qué reclamaba los alimentos en su casa el Padre? Dice, pienso yo, para sustentar a los que trabajaban en ella. Dice, pero hoy en el día, en la mayoría de las iglesias, solo se sustenta al pastor y el resto de los ministros. Si es que surgen, se tienen que mantener por su cuenta, como ser la enseñanza, ya sea con niños jóvenes y demás, también el de alabanza, etcétera. Quizás es un impedimento a un mayor desarrollo de los mismos. Es mi opinión. Bueno, pues muy buenas opiniones que nos están enviando en esta tarde. La verdad les agradecemos infinitamente por sus comentarios. Y siguiendo con el tema, la verdad, el primer tema que abordó la hermana Rosaluz Pastor, que también nos está viendo, le enviamos un saludo. En cuestión de las mujeres, yo pienso que las mujeres, yo creo que en un sentido religioso, han sido excluidas en este tiempo de la iglesia, pero creo yo que las mujeres tienen un potencial extraordinario. Yo creo que Dios en estos últimos tiempos ha estado levantando el ministerio de la mujer de una manera sorprendente y lo podemos ver en la televisión y en muchos lugares, cómo la mujer se ha estado levantando, cómo más que todo no la mujer, sino Dios ha estado levantando el ministerio de la mujer. Así es que mujeres, para arriba. Y otra cosa, yo creo que cuando estás en el lugar correcto, donde Dios te pone en el lugar correcto, es ahí donde yo creo que la mujer o cualquier persona empieza a trabajar en el llamado, en el ministerio que ha sido predispuesto por Dios. Claro, ahora, en el punto de lo que empezamos a abordar desde un principio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando en realidad somos las personas que Dios nos está, en este caso nos está hablando, nos está llamando para cumplir una labor determinada. En el caso de la mujer samaritana, la labor que ella iba a desempeñar era ir a la ciudad. Ese era el llamado de ella. Sí, y evangelizar a los hombres. Llevarle palabra. Y los hombres la iban a escuchar para que creyeran en él. Claro. Porque si hubiera ido cualquier otra mujer, déjame decirte que no lo hubieran oído. No, esta persona era una persona importante o reconocida, si no, no hubiera estado escrita ahí en la palabra, ¿no? Entonces, yo pienso que esta mujer dejó la labor que ella estaba en ese momento desempeñando, sacar agua, y empezó a hacer la labor que el Señor le había marcado hacer. Y le escucharon, porque posiblemente ahorita tú puedes decir, oye, vete a la iglesia fulana de tal, o mira el canal vocen.tv, ahí Dios está hablando a través del pastor Eduardo, de Nidia y de la pastora Betty, y no te van a escuchar. No te van a escuchar. Pero si Dios en realidad pone en ti ese ADN, ese potencial, mucha gente te va a oír y mucha gente va a atender a la voz tuya. Así Entonces, yo creo que más que todo, que eso es muy personal, creo yo que somos personas escogidas de Dios para cumplir una función determinada aquí en la tierra. Claro, así es. Una función determinada aquí en la tierra. Entonces, eso tenemos nosotros ahora que averiguarlo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo creo que ahí entra la búsqueda del Padre, ¿no? La búsqueda de Dios. La intimidad con el Señor, o sea, estar orando, estar clamando sobre todo a su misericordia, que a través de su misericordia nos vuelva a recordar cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Así es, porque yo creo en lo personal que tenemos un espíritu que Dios ha predispuesto en cada uno de nosotros, y ese espíritu tiene que ser desarrollado, tiene que ser perfeccionado para que cumplamos la obra y el propósito que tenemos aquí en la tierra. Y es a través del clamor, o sea, no hay otra, es de doblar rodilla delante de Dios y clamar a Él. Fíjate, algo bien interesante que te voy a decir ahorita es
como Nidia acaba de mencionar, para poder que Dios me enseñe qué es lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra. Si en realidad yo tengo que ser un apóstol, o a lo mejor usted lo que tiene que hacer es empresas, y Dios le va a bendecir a través de sus empresas para que usted bendiga la obra del Señor, donde Dios lo ha puesto en su iglesia, en su ministerio. Posiblemente es lo que Dios le ha mandado a hacer, que usted empiece a trabajar en ese sector empresarial y que con facilidad se le den los negocios, se le den los contratos, y es lo que usted tiene que hacer. El problema es que nosotros no sabemos qué es lo que tengo que hacer para Dios. Estamos, en pocas palabras, tú compartías la vez anterior sobre el destino y el propósito, ¿sí? Que cuando perdemos el destino, pues obviamente perdemos el propósito, ¿no? Si no encontramos el destino, menos el propósito no se cumple. Entonces, es por eso que la Biblia dice, la voluntad de Dios es buena, Agradable. ¿y qué más? Perfecta. Y perfecta. Cuando hacemos la voluntad de Dios, pero que hacemos la voluntad perfecta, obviamente las tres voluntades son buenas, hablando en un sentido bueno, pero cuando hacemos la voluntad perfecta del Padre, la voluntad perfecta a lo que Dios me mandó, es ahí donde usted va a sentir, creo en mi persona, es la pasión por hacer las cosas. La pasión por hacer las cosas. Un decir, y voy a mencionar otra vez al viejito Norman. Yo desde que conozco a Norman, que ya tengo como unos, ¿qué, mi amor? Como unos 13 años, 14 años de conocer a Norman, yo lo he escuchado hablar, y desde que lo escucho hablar hasta el día de hoy, habla de lo mismo. Le voy a decir por qué. Porque esa es la pasión que Dios lo mandó a hacer a él. Ese es su llamado de Ese él. es el llamado que Dios lo mandó a hacer. Hay algo otros que hablan de otro tema, que no se involucran con demonios. Hablan de, a lo mejor, de prosperidad, pero que ya está demasiadamente arraigado en ellos, la prosperidad. Algo otros hablan de la segunda venida de Cristo. Algo otros hablan de la semana 70 de Daniel. Algo otros hablan echándole a las iglesias. Algo otros a los ungidos. Yo creo que tenemos que, cada quien trae su llamado, ¿no? Y ese llamado, cualquiera que sea, lo tenemos que perfeccionar, ¿sí? Eso es parte, ¿no? Y creo que... Sí, porque yo no voy a hablar, un ejemplo, yo no voy a hablar de algo en el cual yo no hemos sido perfeccionados, porque entonces no voy a dar nada, no voy a dar el 100. En cambio, en el área en el cual yo me desarrollo es esta, bueno, ahí es donde yo me tengo que perfeccionar. ¿Y qué tengo que dejar para hacer eso? Pues yo creo que nuestras prioridades, más que todo, hoy en día yo creo que hay prioridades que hemos puesto en nuestras vidas, que esas son las que tenemos nosotros que ir quitando, las riquezas que traemos en nuestro corazón arraigadas. No, mira, como mencionamos hace un momento, y vamos a concluirlo con este, vamos a ponerle este paréntesis a lo que empezamos a hablar hoy. ¿Qué es? Y otra vez se lo vuelvo a mencionar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Perdón, lo que yo tengo que dejar. Porque dejándolo todo, los discípulos lo dejaron todo para seguirlo a él. ¿Qué tengo que dejar para seguirlo a él? ¿Y quiénes son los que tienen que dejarlo para seguirlo a él? Esos son ya puntos específicos. ¿Qué tengo que dejar y quiénes son? Porque no todos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, tú tienes una casa, un carro bien bonito, y viene un profeta por ahí. Te voy a decir una cuestión práctica. Viene un profeta por ahí y te dice, el Señor te dice, vende la casa, vende el carro, y todo lo que recaudes de ello, dáselo a la iglesia, y tú vete a África a predicar la palabra a los africanos. Deja todo. Entonces, tú dices, bueno, es Dios el que me está hablando. Vendes tu casa, vendes tu carro, lo entregas todo a la iglesia y te vas a África. Llegas a África y te agarran y te esposan y te echan a la cárcel porque eres un extranjero. Entonces, ¿fue Dios el que te habló? Fíjate, ¿O quién fue? yo me recuerdo de eso que estás hablando ahorita, me recuerdo de un pastor de Brasil que decía que él tenía un llamado a ir a la India, pero el Señor se lo confirmó varias veces, no nada más a él, sino a su esposa también, e incluso a él se le enseñaba en el sueño, se le enseñaba un lugar de la India
y cuando ellos obedecieron, porque fue tanto ese sentir tan fuerte en su corazón, porque era un sentir muy fuerte, no nada más de él, ya después de la esposa también, a los dos les habló, y los dos se fueron a la India para levantar una obra. Dice que cuando llegaron allá, vieron el lugar del cual él había soñado. Entonces yo creo que Dios lo tiene también que confirmar, y esas son personas, creo yo, ¿sí? Sí, sí. Es que volteas a ver a Nidia. Los escogidos, cuando Dios te escoge para ir a cierto lugar, ¿no? Claro, o sea, esa es una forma de que Dios te habla. Pero en el caso, por ejemplo, si tú analizas Pedro con las redes, con la barca, con los peces, una familia quien tiene que mantener, una familia quien tiene que darle, de repente llega Jesús, no lo conoce, lo ve pasar por ahí y le dice, sígueme. Y dice, sígueme, deja todo y sígueme. Y espérame, pero pues yo tengo que trabajar. ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi esposa? Y después si se me enferma mi suegra. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Lo dejó todo. Lo dejó todo. ¿Y luego? Siguió Elías. Y siguió Elías. Entonces, ellos dejaron todo y le siguieron y no lo conocían a Jesús. O sea, Jesús pasó Pero por ahí. Creo yo que el Espíritu sí lo reconoció, ¿no, pastor? Claro. O Entonces, sea, fue el Espíritu el que los incitó a tomar esa decisión. yo, o sea, en mi persona, ¿quiénes son las personas que tienen que seguirlo a él para cumplir el llamado determinado que Dios te ha puesto? Yo creo en mi persona que el Espíritu Santo es el que nos va a nosotros, es el que nos va a dirigir, que es en realidad lo que tengo que hacer. No puedo ser dirigido por la carne, porque hay muchas personas que hoy se dirigen por una cuestión humana, dejan todo y se van tras un llamado ficticio que Dios no les ha dicho. Mira, yo por ejemplo, Nidia, he estado viendo cantantes cristianos ahora que son pastores. Y yo digo, eso en mi persona, le digo, no puede ser así. Porque Dios te da un llamado a ser un levita, no a ser un pastor. Estamos completamente en una cuestión humana, estamos reaccionando a un instinto solamente dirigido por nuestra carne y no por el Espíritu. Eso es lo que ha sucedido con muchas personas. Lo dejan todo por seguir posiblemente una cuestión, ya sea monetaria o ya sea una cuestión solamente por una cuestión emocional. Pero cuando es dirigido única y exclusivamente por el Espíritu de Dios, entonces, donde quiera que tú vayas, si lo dejas todo, te aseguro que 100 veces más lo tendrás aquí en la tierra. Pero todo eso tiene que ser una forma de diseño espiritual. Dios te lo tiene que estar mostrando y te lo tiene que estar poniendo en tu corazón y tiene que ser una forma apasionada de hacer las cosas. No puede ser una cuestión solamente porque voy a quedar bien con Dios. Es que así, de esa manera pensamos nosotros por nuestras cuestiones emocionales. Para quedar bien con Dios, voy a dejar todo, voy a vender todo y me voy a ir a predicar la palabra. Lo que pasa que ahí en la palabra también en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice que aquel que desea obispado, ¿qué? Buena obra desea. Sí, pero no se está refiriendo a dejar todo. Yo creo que el que deja todo es aquella persona que tiene una... Sí, pero estás hablando tú de los cantantes, yo me estoy refiriendo a eso, que es lo que tú estás hablando, que hay cantantes que ahora son pastores. Entonces digo yo, a lo mejor será porque también dice que el que desea o anhela obispado, buena obra desea. Entonces ellos piensan, buena obra, estoy haciendo la obra, estoy compartiendo, estoy predicando, voy a traer gente, las almas se van a salvar, y ese es el enfoque de ellos. Bueno, pues qué curioso es eso, ¿verdad? Entonces ahora los profetas se van a convertir en apóstoles y los apóstoles se van a convertir también en claro que los hay, maestros. Claro que los hay. Yo creo más que todo que Dios te da un llamado y ese llamado tienes que cumplirlo. Por eso, mi amor, pero no porque tú lo pienses de esa manera, toda la gente lo va a hacer de la misma manera como tú lo estás diciendo. Bueno, pues no estamos enojados. No, ¿verdad? claro que no. Estamos en un debate, es por eso que estamos los tres aquí. ¿Ah? Sí, yo puedo hablar y puedo preguntar así como usted que está allá afuera, que no puede hablarme o no me puede escribir. Es que usted es la voz de los de afuera. Yo soy la voz de los de afuera, así es que tienen que estar conmigo. Bueno, ahí le dejamos de tarea todo esto, mi ¿verdad? hermano, y le invitamos para que también interactúe con nosotros, porque estamos aprendiendo juntos, Así ¿no? es. Estamos aprendiendo juntos de la mujer samaritana y de
de todo este tipo de cosas que hoy están sucediendo. Dice Joemir Stampini que le mandamos un saludo a nuestros hermanos brasileños. Yo voy a hablar con los de Brasil. Dice, bueno, Dios tiene un llamado para ustedes aquí en Brasil. Así es que muy pronto nos vamos a ver, mis hermanos. Muy pronto nos vamos a ver. Wow, ahí vamos a estar en Santo André. Sí, voy a aprender Santo portugués André. antes de llegar a Brasil. ¿Verdad, Nidia? Vamos a tomar Claro. unas clasecitas acá para hablar. Bueno, ahí estamos, mis hermanos, y la Sí. verdad, pues analice qué es lo que tenemos que dejar y quiénes son los que tenemos que dejar y qué es lo que vamos a dejar. Nomás no va a dejar a su mujer ahí. Llévesela con usted ahí, Sí, agarre un yo saco. por y eso suba. no dejo a mi marido. Todavía no lo he dejado todo. No se crean, mi hermano. Entonces tenemos que orar al Señor y que el Señor nos guíe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La verdad, estas son cuestiones importantes que hoy tenemos que empezar a emprender y que en realidad quiénes son y qué es lo que tenemos que dejar. No deje todo nada más por dejarlo. Tengamos que orar al Señor varias veces en repetidas ocasiones es, que y nos pedir dirección confirme. del Espíritu Santo para poder que nosotros es hora. en realidad lo que vayamos a hacer sea de parte del Señor. Wow. Y Amén. lo que viene va a ser todavía más fuerte de lo que usted deja. Amén. Entonces, bueno, en esta tarde pues hemos terminado ya con el programa. La verdad, en el tiempo se nos fue rápido discutiendo Así este es. tema Peleando. controversial. Este tema controversial de dejar las cosas. Yo por eso voy a dejar a mi esposa ya hoy para irme a evangelizar la palabra al mundo entero. Pero bueno, mi hermano, el día de mañana, viernes, vamos a estar también aquí en el programa Cuidando con Bendición. ¿Algo que quieras agregar, Nidia? Dice, el hermano Silvano dice, tenemos un Dios vivo y la iglesia aún no entiende, dice que la iglesia aún no entiende que Dios habla, que camina, piensa por cuanto está vivo y que nos dirige en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, así es, mis hermanos. Fíjense, hablando del hermano Silvano Montoya, que nos vende de Guamuchil, Sinaloa. Vamos a estar por allá en Los Mochis, Sinaloa, ahora la semana del 24 al 20... La próxima semana. La próxima semana, del 24 hasta el 29. 29, vamos a estar por allá en Guamuchil, no, perdón, en Los Mochis, Sinaloa. Los mochis. Vamos a estar en la iglesia del pastor, Si es que un saludo a los mochis. del pastor Joás González. Yay. Pero vamos a estar con un tema de En otro tema. En otro tema, pero creo que por ahí vamos a estar como que en la iglesia algún día o 2 días, no sabemos, pero todavía ahí si quiere comuníquese con el pastor Joás. Estoy hablando al Ok, aire. Sí, ¿Mm? sí, al aire. Al aire, solamente comuníquese por allá en la iglesia de Los Mochis que vamos a estar por ahí en esos lugares. Y pronto en Brasil, por allá en octubre, noviembre, no sé, de este año. Ahí en el lugar donde está el mundial, vamos a estar ahí en Brasil. En el Maracaná, vamos a estar en el Maracaná dirigiendo a Brasil y a México. Amén. En el último juego. No, predicando la palabra. Ah, bueno, en el estadio. Bueno, entonces el día de mañana, mis hermanos, aquí nos vemos, de 2 a 3 de la tarde. Por favor, no se lo pierda, porque algo Dios está haciendo en este lugar a través de estas cámaras, y le invito para que invite a otros y diles, oye, síguete conectando, no te desanimes. El diablo te está desanimando, pero anímate. Aunque estés una horita sentado escuchando el programa, pero se pasa rápido. Así es que mañana aquí vamos a estar, de 2 a 3 de la tarde, y nos despedimos hoy. Y te invito para que invites a otros, ¿verdad? Amén. Amén. Así es. Entonces nos vemos mañana, que Dios me los bendiga grande y abundantemente. Hasta luego. Bye, bye. Bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre mí.